Buenas noches, ahora tenemos La Guerra y la Paz de León Tolstoy. Esta obra es bastante extensa, tiene algo de 700 páginas y tiene más de 600 personajes. Nos vamos a centrar en la historia de Natacha, el príncipe Andrés y Pedro. Eh, la historia comienza en el contexto histórico en que estaba en guerra con Napoleón Bonaparte. Él estaba conquistando varios territorios y se celebra una fiesta en una de las familias más influyentes, pero también la gran noticia era la enfermedad del riquísimo conde Besuco, eh, y que el posible paradero de su herencia se peleaba entre Basilio, el príncipe Basilio, y Pedro, que era un hijo eh, extra o por decir bastardo del reino. Y decimos que Pedro se encontraba en esta fiesta y andaba por el salón sin querer intervenir en las conversaciones. Y en eso él dice, nuestras tropas son las preparadas, por no decir más preparadas que el ejército francés. Entonces, al decir esto, él genera un conflicto porque los demás participantes es como que decían que no, que el ejército francés era un poco más ilustre del siglo y todo eso. Entonces estaban como que poniéndose agresivos y en eso llega Andrés y dice que no perdan el tiempo discutiendo por temas que no van al caso, ¿no? Y le dice, Pedro, amigo, ven conmigo porque vas a escandalizar a todos. Y Pedro le dice que la vida que lleva no lo satisface, que no sabe qué hacer con su vida y que le dice, soy un hijo bastardo y sin nombre, sin fortuna, cuando muera mi padre. Y el otro le dice, ¿qué dices? Si tú vas a ser el heredero universal. Él se niega, pues él dice, no, yo no voy a ser el heredero. Y en ese entonces llega un sirviente de la casa y le dice que vaya con urgencia porque el conde Besukov agonizaba y cuando murió se hizo público que él era el heredero de todo, sí, y a pesar de que era irresponsable, indeciso, él era el nuevo conde. Entonces, en el velatorio del padre de Pedro, el príncipe Basilio ya pensaba en un matrimonio entre Elena y Pedro. Y ya, entonces, ahora él, pues, se quedaba en una buena posición y Elena, pues, dio el primer paso, ¿no? Le dio un beso cálido a Pedro y, pues, decía que era fácil de conquistar. Ya en la casa del padre de Andrés, el viejo príncipe Volkonsky, es decir, el padre de Andrés, eh, acababa de darle una noticia. Le decía que venía a dejar a su esposa Elisa porque se iba a la guerra y Elisa estaba esperando un hijo de él. Entonces él le dice, el príncipe o el papá de Andrés le dice, yo no voy a intentar detenerte. O sea, espero que tu cobardía de no enfrentar las situaciones no ensucie el nombre de la familia. En cuanto a tu hijo, si algo ocurriera, le dice, no, padre, yo quiero que mi hijo se quede contigo, que crezca contigo. Y pues Andrés se despidió, besó la mano de su padre y para que el príncipe no lo vea llorar, pues no le volteó la cara. Y así, dejando sola a su mujer, tras pocos meses que va a dar a luz, pues partió, ¿no? Quizás hasta deseoso de morir porque no deseaba ser papá. Esa tarde también Pedro fue a visitar a la familia Rostov y a su casa de campo y encontró a la hija menor en el jardín, que era Natacha. Ella siempre era alegre y estaba recogiendo flores.
Entonces dice, Natacha le dice, me parece bien que usted no quiera ir a la guerra. Y le dice, ella cuestiona que por qué las mujeres le prohíben correr esos riesgos, esas, o sea, decidir sobre su vida. Y le dice, pero Natacha, ¿por qué tú quieres vivir riesgo? Le dice Pedro. Em, Tú eres, le dice que no se apure, que ya la vida se los traerá, pues, ¿no? Y le dice, usted es un hombre triste, le dice Natacha. Y él le dice, debo confesar que no soy un hombre muy alegre, pero Natacha también le dice que el día estaba precioso, entonces Pedro la mira con dulzura, porque Natacha era muy feliz y pues también le cuenta que se va a casar con Elena. Y en ese momento aparece Sonia, que es la prima de Natacha, y se asoma al jardín y le dice em, que venga a comer, pues, ¿no? Natacha y Pedro comparten la comida, y mientras que en Moscú sucedía una batalla donde el príncipe Andrés y el general Kutuzov discutían la táctica que iban a realizar contra los franceses. Y en ese momento la columna francesa atacó sorpresivamente y muchos soldados murieron, pues entre ellos también el general. Y pues tras la orden también que dio Andrés corrió al campo de batalla y lanzó una bandera blanca para que todo el batallón lo siguiera. Pero el príncipe, o sea, en este combate sintió las balas muy cerca de él y pues veía caer a los soldados, ¿no? Y embriagado quizás por el deseo de lucha, sin ser plenamente, eh, sin ser consciente de lo que estaba sucediendo, notó Andrés que también había caído y que se le doblaban las piernas y pues se quedó quieto. Minutos más tarde, el príncipe abrió los ojos, estaba como que delirando porque se desangraba lentamente, eh, pero él veía un paisaje. Quién sabe, no sé, a veces hemos escuchado que personas cuando están agonizando ven así, como decir el paraíso, ¿no? En este caso, el príncipe Andrés estaba lo mismo. Entonces llegó Napoleón con sus ayudantes y mientras recorría el campo de batalla, miraba a los muertos, em, se dio cuenta que estaba el príncipe Andrés y Andrés hizo un esfuerzo para que lo escucharan y lo ayudaran, pues, ¿no? Eh, Napoleón dio la orden de que se lo lleven y pues el médico de Napoleón dio por desahuciado a Andrés y lo abandonaron junto con los habitantes de ese lugar. Y a la distancia, su padre esperaba noticias de Andrés, pero no regresaba, pues, ¿no? Em, Luego, en Moscú, se celebraba un banquete de honor para el emperador de Rusia. En esto, asistía Pedro, pero Pedro ya estaba casado con Elena. Y frente a él se sienta el amante que todos, o sea, todos sabían que Elena tenía amante y él no se daba cuenta o quizás no quería razonar o no quería entender las razones del por qué y estos pensamientos lo torturaban y podía oír cómo la demás gente, se burlaba y las miradas también provocadas por Dolokov, si no me equivoco, este, que era el amante de Elena, aumentaban más su ira. Y en eso de ellos dice alguien, brindo por las mujeres bellas, por sus maridos y por sus amantes. Entonces, esto enciende a Pedro y él reacciona mal
Entonces le dice, sal, sal miserable, o sea, usted un cobarde, salga y si quiere algo conmigo. Entonces el insulto ya estaba y también se retaron, ¿no? La madrugada que vino, Pedro llegó con su padrino a un bosque y el amante de Elena también. Entonces, pero Pedro también pensaba que el amante de Elena, no merecía morir así, menos por una infidelidad, ¿no? Mientras los padrinos, que son los acompañantes del duelo, este, hacían, contaban, los pasos que tenían que hacer, eh, luego les dijeron, tomen sus armas, retírense. A la voz de tres, avance y no disparen los sables o las escopetas, creo que eran en ese entonces, de, antes de llegar. Entonces ellos avanzaron lentamente y Pedro disparó, pues, ¿no? Con al amante de Elena y él cayó al suelo y con los brazos caídos también intentó disparar, pero no le dio. Entonces Pedro fue a recogerlo y le dice, ¿qué haces? O sea, pero luego Pedro huyó y fue corriendo al bosque porque la angustia que había hecho de la situación que había vivido lo había asfixiado. Y al día siguiente todo llegó a los oídos de Elena. Y le dice, así pretendías limpiar tu nombre, convirtiéndote en un pistolero, convirtiéndome a mí en la esposa de un fracasado. O sea, eran palabras hirientes que Elena le decía, tú eres un mal amante. Entonces, esto enfureció a Pedro y él cogió un mármol, la mesa de mármol, y se lo echó encima a Elena, pues, y esta huyó aterrorizada porque nunca había visto a Pedro así. El matrimonio se disolvió y pues Andrés también había sobrevivido a los cuidados que les habían dado, entre comillas, cuidados, los campesinos, ¿no? Y llegó, este, una noche a su casa cuando su esposa Lisa, estaba dando a luz. Con una expresión distinta, entró a la habitación de su esposa, pero ella murió y el príncipe se lamentó, no haberla amado más. Y luego, para olvidar todo ello, Andrés, fue con su hijo a vivir al bosque y ahí quiso recuperarse eh, de las heridas, de las batallas que había tenido y también de las heridas de la vida, ¿no? Luego, en vísperas de la fiesta de fin de año, acudieron, bastantes personalidades a esa fiesta. Y para Natacha, pues era algo nuevo, ella estaba nerviosa y desde que su familia fue anunciada, ella procuró, digamos que tener una actitud majestuosa, como que eh, importante, ¿no? Y sus ojos miraban a todos lados sin distinguir nada claramente porque todo el panorama le embriagaba, pues. Y también estaba Pedro y su amigo Andrés. Y Andrés estaba con un uniforme blanco del coronel de caballería pues, del que estaba encargado. Y le dice, Pedro, le dice, pide a Natacha que baile contigo. Harían una bonita pareja. Entonces ya pues él le hizo caso y bailaron juntos toda la noche. Y tanto fue su impacto al verse que el príncipe dice, si Natacha gira, yo la hago mi esposa. O sea, al mirarse, gira y yo la hago mi esposa. Entonces así fue como Natacha giró y pues le sonrió, entonces dijo, o sea, yo me voy a casar con ella. Eh, Al finalizar el baile, el conde Rostov, el padre de Natacha, se acercó a la pareja y pues invitó al príncipe a almorzar, pero
este compromiso no fue del agrado del padre de Andrés, porque él quedó horrorizado porque recién su hijo perdió a su esposa, pues, ¿no? Y le puso de condición que guardara de luto un año y si, pues, a Natacha no se le iba el amor, pues ella se casaba con él. Esa fue la última palabra que le dio por su padre. Y al día siguiente, Andrés se presentó a la casa de Natacha y pues le dijo que había pedido su mano. También le dijo que ella le dijo que lo amaba más que nada en este mundo. Y pues Andrés la tomó y la besó, pues, ¿no? ¿Me quiere? Le dice, usted sí, sí te quiero, le dijo. Pero hay algo que nos impide casarnos, pues, ¿no? Mi padre me ha dicho, me han puesto una condición que debemos casarnos dentro de un año porque yo recién he perdido a mi esposa y me dice, perdóname, le dice Natacha, yo tú eres joven y yo he vivido muchas cosas, pero le pediría que me espere, eh, pero usted es libre. Entonces Natacha dice, ¿por qué? O sea, yo lo amo, desde la primera vez que lo vi, lo amo y soportaré pues cuanto sea necesario, le dijo. Entonces Natacha sonrió secándose las lágrimas y después hacían como que visitas breves, tímidos encuentros. El príncipe llegaba a la casa de los Rostov y ya pues en ese entonces él se despidió de Natacha porque le dijo que tenía que irse a San Petersburgo. Entonces Natacha evitó llorar en ese encuentro, pero después cuando el príncipe se fue, ella se la pasó como que sumida, en depresión, llorando en su cama y atormentándose de su desdicha, pues, ¿no? Entonces, para arrancar la tristeza, su familia la lleva a la ópera. En Moscú o sea, comenzaba a hacerse conocido el compromiso del príncipe Andrés con Natacha, ¿no? Y por eso las miradas y las murmuraciones apuntaban a la pobre joven. Tanto que también la princesa Elena también estaba vista porque ya había terminado su compromiso con Pedro, bueno, su matrimonio, ¿no? Y Elena le presenta a Natacha, a su hermana Anatolio. Entonces Anatolio, era muy coqueto, pues, y se acercó a Natacha y no la dejaba de mirar. Entonces, Natacha sintió que entre ellos había una conexión, como que nunca había sentido eso con ningún hombre. Entonces, Natacha, sin mayor interés, este, no le daba primero el interés que Anatolio pues necesitaba. Y después, de la nada se le pareció como que la curiosidad de agradar a Anatolio y pues se apresuró, a encontrarse con él y Anatolio pues que no era un nada, que no perdía el tiempo tampoco, este, le dice pues usted es encantadora, yo la amo. Era un don Juan pues Anatolio, ¿no? Y le dice, y a Natacha le dice, pero yo estoy comprometida. Y Anatolio dice, ¿y eso al caso importa? Le dice así. Usted no lo ama, usted no puede amar a nadie más que a mí, le dice, pues, ¿no? Natacha pues se asustó porque no, quizás era un hombre muy seguro de lo que decía. Y pues de la nada siente como que Anatolio le dice, Natacha, yo la amo. Y eso pues de la nada hizo que se dieron un beso, si más no me equivoco. Y pues a Natacha eso la deslumbró. Y dices, amo a Anatolio, dijo así. De la nada comenzó a amar, pues, ¿no? Pedro llegó unos días a la casa de Natacha, a la casa de los para pasar unos días.
Y en la segunda noche, cuando todos estaban acostados, Sonia entra al cuarto de Natacha porque vio a su prima que se había dormido con toda ropa y pues dijo, voy a taparla, ¿no? Entonces vio una carta en su mesa de Natacha donde Anatolio le decía, mi destino, mi destino, está decidido a ser amado por usted o morir. No tengo otra salida. Si usted me ama, ninguna fuerza nos podrá separar o podrá impedir nuestra felicidad. Entonces yo la voy a raptar y la voy a llevar al otro lado del mundo y seremos muy felices. Pues ya Anatolio pues era un Don Juan, como se podría decir, ¿no? Estaba acostumbrada a decir ese tipo de mentiras. Entonces Sonia no era capaz de comprender la situación y le dice, oye, Natacha, ¿qué es esto? ¿Qué es esta carta? Esto no puede ser porque tú tienes un compromiso con el príncipe Andrés, ¿no? Pero Sonia estaba nerviosa. Entonces Natacha, ya leíste la carta, le dice, yo soy, tan feliz. Y le dice, pero tú tienes un compromiso, tú no sabes lo que es el amor, le dice Sonia, ¿no? Pero ¿qué vas a, yo voy a saber del amor? Le dice, si tú conoces a Anatolio recién 3 días, ¿cómo puedes querer a un hombre? Y dice, siento que lo conozco de hace 100 años, dice Natacha enamorada, pues, ¿no? Y ya, pues entonces dice, yo siento desde que vi a Anatolio, que yo lo tenía que amar y obedecer y haré todo lo que él me diga. Y ya, pues Natacha le dice, yo no te voy a dejar hacer lo que tú quieras, porque él debe venir acá y pedir tu mano, no debe ser, porque todo lo dicen en secreto o es clandestino. Y le dice, Natacha dice, yo no sé los motivos, pero confío en él ciegamente. Y esto le dice, Sonia le dice que nunca, nunca le permitirá irse. Entonces salió del dormitorio corriendo y lo deja encerrado y en eso llama a Pedro. Y Pedro le dice, Natacha, mírate, tú eres una muchacha adorable, y él te miente, pues, ¿no? Eh, Le dice, y Natacha dice, no, no, ustedes no quieren, yo me voy a morir sin él. Bueno, el drama de toda mujer, ¿no? Cuando está enamorada. Y luego dice, Pedro le dice, si yo fuera un hombre apuesto, yo me arrodillaría ante ti y pediría tu mano y tu amor. Pero Pedro se dio cuenta que él sentía muchos sentimientos hacia Natacha, pero Natacha no se daba cuenta de eso. Entonces, Pedro pasó la noche en la puerta de la casa esperando que Anatolio apareciera, y en eso aparece el condenado de Anatolio, y Pedro pues lo agarra por el cuello y le dice, tú te vas a marchar de aquí, y tú no vas a decir que ha pasado nada entre tú y Natacha, y no seas cobarde y márchate. Entonces, Anatolio, como es un cobarde, entendió que no debería hacer escándalo y pues no, y se fue para siempre. Por la mañana, Pedro y toda su familia, bueno, la familia de Natacha, desayunaban y pues Natacha estaba pálida. Y el papá le dijo, el pa- no, antes de eso, ella les informó que había roto con el conde, su compromiso con el conde Andrés Volkowski. Entonces, y ya nunca más no se habló del tema, ¿no? Y no se volvió a mencionar el asunto. Entonces, luego el papá le dice, perdón, Pedro fue el que rompe el silencio y le dice, se dice que el ejército francés está cerca de Moscú, entonces Petia, el hijo menor, quería incorporarse al ejército. Le dice, ¿lo ves, padre? Yo debo meterme al ejército porque es ahí donde me necesitan. Y su padre le dice, pues, Petia, ¿qué sabes tú? Yo no voy a permitir que mueras en la guerra. ¿Y usted, Pedro, qué se va a ir a hacer? Le dice, se va a trasladar a pues, San Petersburgo. Y pues Pedro le dice, no, yo quiero ver. O sea, quiero conocer la guerra. Nunca le gustó a Pedro la guerra, pero Pedro quería ir. Y pues se marchó con la intención de ver una batalla. Y pues en ese tiempo vio como que todo era
muy triste, ¿no? Ahí estaban los soldados en el suelo, y ya pues estaba en la batalla de Borodino. Entonces había no, ya. Entonces él había iniciado hace 5 meses la guerra y el príncipe Andrés Volkonsky había vuelto al frente pues de las tropas y en vista de la batalla de Borodino, que se llamaba esta batalla, entonces había recibido una carta donde le informaban la muerte de su padre y estaba en el campamento base, creo que le dice tendido en sus pensamientos, porque era la primera vez que sentía la posibilidad de su muerte, decía. Entonces, no moriré de un disparo, moriré de sufrimiento. Qué dolor la muerte de su padre, el perder a la mujer que ama, y un dolor pues que ver cómo su pueblo luchaba, ¿no? Y entonces, en la lucha, algunos soldados corrían transportando el armamento, otros obedecían las órdenes de sus jefes, mientras Pedro deambulaba con los soldados, y pues él pasaba de aquí por allá y los soldados, o sea, se portaban cortésmente, pero decía, ese hombre pues no le hace nada, ¿no? Mientras escuchaba pues el fuego de los fusiles, y pues Andrés fue herido y cae al suelo de rodillas. Eh, Él sentía la muerte, decía, pero no puedo, no quiero morir, o sea, pero se desplomó, rotó el dolor y algunos soldados pues corrieron a atenderlo y fue trasladado a una ambulancia. Y en el hospital de campaña, en esos tiempos pues poco se podía hacer porque eran muy precarios y solo pues había que esperar y rezar por el príncipe. El 1 de septiembre, este, nos dice que em, el, el 1 de septiembre, la de Moscú, este, había amanecido, no, el 1 de septiembre nos dice que Rusia amaneció demacrada e inundada por una niebla gris. Entonces, habían derrotado al ejército y pues el general Cotuso, dijo que tenían que abandonar todo porque eh, ordenó la retirada y pues el ejército abandonó Moscú en víspera de la entrada de Napoleón. Todas las personas se apresuraron, entraban los militares y los heridos de batalla y salían los habitantes, pues, porque no querían en que Napoleón los encontrara. Entonces, en la casa de la familia Rostov, todo estaba también patas arriba y Natacha le pide a su padre que atiendan a los heridos y le dice, papá, podemos llevar a estos heridos, pues, ¿no? Entonces también Sonia también atendía a algunos heridos y en eso Sonia se da cuenta que, o sea, le da la curiosidad porque había un carro cubierto que le llamó la atención y pues no lo podía creer porque ahí estaba el príncipe Andrés delirando esa agonía. Entonces Sonia decidió no decirle a nadie, pero después le dice Natacha y Natacha se dio cuenta que algo le ocurría, le dice, vi al príncipe Andrés, viene con nosotros y le dice, ¿cómo que viene con nosotros? Preguntó por mí. Ella le dice, no, él está muy mal, está muy grave. Entonces Natacha no habló por el resto del viaje. Entonces el ejército ruso y los habitantes habían dejado abandonada la ciudad, dando paso pues a Napoleón, ¿no? Y el 2 de septiembre de 1812, desfilaron las tropas por las calles de Moscú y pues Napoleón miró las caras asustadas de los ayudantes y comprendió que era cierto, pues, ¿no? Malditos, dijo, porque habían abandonado la ciudad. Pedro había regresado a Moscú y decidió ser parte del destino de la ciudad. Le faltaban.
alimentos, noches sin dormir, estaba en un estado cercano a la locura y caminaba por las calles, pues, ¿no? Caminaba por las calles cuando estuvo una mujer rusa gritó porque se defendía del ataque de un soldado y pues él para abogar se lanzó sobre el francés y comenzó a darle puñetazos y la multitud lo rodeaba y aprobaba el ataque de Pedro, que en ese instante pues eh, apareció un caballo del ejército francés y lo interrogaron y lo golpearon a Pedro, pues no, pero de él no salió nada, o sea, no dijo nada. Luego, pues el príncipe Andrés estaba acostado en la camilla y pues la familia Rostov venía, había emprendido la huida. Y después de 7 días, Natacha se acercó a él y cayó de rodillas, pues, y él le tendió la mano y la tomó con suavidad y también rozó sus labios. Entonces, desde aquella noche, Natacha aprovechó todas las paradas para correr junto a Volkovsky, porque para cuidarlo y consolarlo, ¿no? Porque es lo que amaba, lo amaba ciertamente. Y tras 8 días de cautiverio, porque había Pedro sido capturado, lo iban a fusilar, entonces Pedro empezó a caminar solamente con el horror en los ojos, decía, alto, alto, dijo. Y lo estaban deteniendo porque habían dado órdenes del ejército francés y pues ellos se habían enterado de quién era y por eso no lo mataron, pero quería que presenciara las ejecuciones y eso era bastante cruel, ¿no? Luego lo llevaron al cuartel con los demás presos y pues pronto aprendió, este, Pedro aprendió muchas cosas en ese tiempo, eh, que la vida podía durar horas o un siglo. Durante la guerra, la familia Rostov se aficó en el campo en la casa de un antiguo conocido y pues Natacha cuidaba al príncipe Andrés sin moverse de su lado, de la cama del príncipe. Pues Andrés parecía no entender quizás lo que estaba pasando porque él pensaba que estaba soñando y Natacha comprendió que su amado Andrés, o sea, ya no quedaba nada de él, pues el cuerpo, él ya había muerto y solo lloró, tembló y pues dijo, hemos pasado muy poco tiempo juntos y pues el cuerpo de él tuvo un último estremecimiento y Natacha lo miró y pues ya había partido el príncipe, ¿no? Casi 2 meses después de la ocupación de Napoleón en Moscú, pues Pedro partían los soldados, se abandonaron Moscú y Pedro, los prisioneros tenían que ir con ellos. Pedro contaba los pasos para tener algún motivo para quizás seguir adelante después de 3 días de caminar con lluvia entre la nieve, dejó de sentir dolor en las piernas por todas partes porque ya poco a poco ya todo le daba igual, ¿no? Napoleón, rodeado de su séquito, también vio cómo iba él con la mirada perdida y pues ya habían sido derrotados también, derrotado pero no humillado, decía. Entonces el ejército francés abandonó Moscú y el general ruso hizo llegar a cada brigada una carta informando la rendición francesa y decía, hemos resistido, hemos vencido, deben regresar a la ciudad y hacer gala que hemos recuperado nuestro pueblo, vuelve a ser, o sea, ellos vuelven a ser dueños de su hogar. Petia entonces había conseguido que sus padres lo dejen entrar al ejército y pues él recibió la carta, pero Dolokhov le dijo que no le entregara, pues él quería atacar al ejército francés y darle su última despedida, ¿no?
Y esto hace, le dice, Petia le dice, déjeme luchar con usted. Y él le dice, no, déjeme luchar con usted, si no yo le voy a dar la carta a mis superiores y pues voy a decir que usted me dijo que no dijera nada. Entonces, después el otro día lucharon y pues fue fácil la venganza para ellos, pero esta venganza se cobró la vida de Petia. Uno de los fusiles lo alcanzó y pues murió. Pero también el mismo hombre que había batido a duelo con Pedro, o sea, el amante de Elena, salvó de morir a Pedro y se pusieron a conversar como si nada hubiera pasado y le dice, me supongo que sabes que Elena murió. Y él le dice, Elena, mi esposa, sí, ella le dice, pues, ¿no? Entonces, también Pedro se enteró que había muerto Andrés, su amigo, y con pena dejó todo el campo de batalla, y empezó su, su regreso a Moscú, pues, ¿no? Ya que Pedro llegó, pues se encontró todo ya en paz en Moscú y dijo, he vuelto a casa, por fin libre de los franceses, libre de mi mujer, y fue a visitar a la casa de los padres de Natacha, pues no, porque él tenía una amistad cercana con ellos, pero cuando llegó a la casa, cuando llegó a la casa no sabía, cómo acercarse y un criado lo reconoció y detrás de la puerta oyó unos pasos y entró una señorita con una mirada atenta y triste y pues se miraron juntos y no se dijeron nada. Pero ella sonríe y le dice, Natacha, eres tú, pues, ¿no? Luego, Pedro se puso a conversar con Natacha y a pesar que ella primero estaba triste, estaba confundida, pero ya luego con los días a ella se le vio un poco más, deslumbrante porque tenía la compañía de Pedro, pues, ¿no? Eh, la expresión de Natacha cambió, su mirada, todo ello se puso más dulce y pues ya no volvió a quejarse de su suerte, ¿no? Todo lo que había sufrido, todo lo que había pasado, por fin, eh, pareció encontrar paz dentro de todo y Pedro y Natacha se casaron. Y así la vida siguió durante la paz, como ese libro, como había sido antes, durante la guerra. Y pues el destino de las personas en ese momento seguiría siendo siempre impredecible, incomprensible. Y así se termina la guerra y la paz de León Tolstoy. Bueno, esta obra, como le dije, tiene varios personajes, pero he tratado de centrarme en una historia. Igual es bastante extensa. Nos muestra tanto lo histórico de ese entonces, de la conquista que daba, que buscaba Napoleón a sus territorios y todo lo que sufrieron pues los habitantes de Rusia, ¿no? Pero también nos muestra el lado del amor, de lo que puede hacer o lo que podemos hacer por amor y el sufrimiento de las personas, tanto este, dentro de la guerra o de la vida personal, las infidelidades y muchas cosas más. Así que es muy bonita la obra, muy interesante, que sí es cansada de leerla, pero eh, se- es muy importante porque es parte de la historia y nos abre más la mente a ser críticos. Gracias.